clase del día de hoy va a hablar acerca de funciones trascendentes. Dentro de las funciones trascendentes tenemos a la exponencial, logarítmicas, funciones trigonométricas, que ya es nuestro último tema del semestre, pero vamos a empezar solamente hoy con las exponenciales. La próxima semana veremos las logarítmicas y veremos las trigonométricas. Bien, ¿qué entenderíamos nosotros por una función exponencial? ¿Qué podríamos entender, chicos? Una función exponencial. ¿Dónde se Con encontraría el... exponentes. Dime, Daira. Con exponentes. Ajá. Y el exponente tendría que ser el dominio. ¿Sí? Entonces nosotros diríamos que una función exponencial f de x va a ser igual a un número cualquiera constante elevado al dominio x. Puede ser de esta forma o puede ser cualquier otra combinación de la función exponencial. Por ejemplo, en esas estructuras, ¿sí? Donde a debe de ser mayor que 0. No puede ser negativo a, ya que las funciones exponenciales con una base negativa son muy, bueno, no se pueden graficar muy sencillamente. Tiene muchos cortes, son muy raras y entonces es muy complicado, ¿sí? ¿Qué pasa si A valiera 0? Si A fuera igual a 0, ¿qué sucedería? ¿Qué le pasaría a los resultados? Por ejemplo, que tengamos una función que diga f de x igual a 0 a la x. Para cualquier valor de x, ¿cuál sería el valor de la función de x? Por ejemplo, si x vale 3, muy bien, tendríamos 0 elevado a la 3, seguiría siendo 0. Si vale 2, 0 elevado a la 2 sigue siendo 0. Si vale 1, 0 elevado a la 1 sigue siendo 0. Y entonces esta función, cuando a vale 0, se convierte en una función constante. ¿Sí? De ahí en fuera, a tiene que ser positiva. Repito, valores negativos son muy complejas porque al elevar un número negativo a una potencia par, obtendríamos un resultado positivo. Y un número negativo elevado a una potencia impar resultaría negativo. Y entonces nos estaría quedando algunos brincos. Sobre todo porque A debe de ser un número real. Debe de pertenecer a los reales. Y eso lo vamos a ver en la siguiente tablita de las condiciones de una función exponencial. Dice, la función exponencial se caracteriza como sigue. La ecuación de una función exponencial de base A tiene la forma y igual a b elevado a la x o f de x igual a b elevado a la x. Bueno, yo hace un momento utilicé A, pero aquí está utilizando b. La idea es que esa base sea un valor constante, donde x acepta cualquier valor real. Eso significa que en una función exponencial, el dominio va a ser x que pertenezca a los reales. Y recuerden ustedes que los reales tenemos un intervalo desde menos infinito hasta infinito.
Es decir, el dominio es constante, la gráfica es una función constante. ¿Sí queda claro, chicos? Por eso dice que X acepta cualquier valor real. B, es decir, la base, debe de ser un valor constante, cualquier número que nosotros queramos poner, pero no puede tomar un valor negativo, solamente lo limitamos a valores positivos. Y aquí nos dice, la expresión menos 4 elevado a la 1 medio no es posible. ¿Por qué razón? Porque menos 4 elevado a la 1 medio, recuerden ustedes que el exponente fraccionario significa raíz cuadrada de menos 4. Y recordemos que no existen las raíces cuadradas de los números negativos. Por eso es que B no puede ser negativo, porque de repente estaríamos entrando al campo de los números imaginarios. Y eso nos dice entonces que B debe de ser diferente de 1. ¿Por qué diferente de 1? Además, diferente de 0. Hace rato vimos que si B valía 0, pues nos daba como resultado 0. ¿Y qué pasa cuando B es igual a 1? Pues también tenemos una función constante que nos da 1. ¿Sí? Si nosotros tenemos la función f de x igual a 0 elevado a la x, su gráfica sería una constante que estaría sobre el eje de las y, perdón, de las x. Y si tenemos f de x igual a 1 elevado a la x, pues su gráfica sería una línea constante pero que pasa por 1. Y esas no son funciones exponenciales. Vamos con un primer ejercicio sencillo, chicos. Vamos a tomar la función f de x igual a 2 elevado a la x. Y de ahí vamos a realizar una tabulación para que nosotros veamos cuál es la gráfica base de la función exponencial. Si le decimos que x vale menos 3, tendríamos 2 a la menos 3, que significa 1 sobre 2 al cubo, y esto es 1 sobre 8, y eso nos da 0.125. Si tomamos menos 2, nos quedaría 2 a la menos 2, es igual a 1 sobre 2 al cuadrado, que es un cuarto, y eso sería 0.250. Con menos 1 tendríamos 2 a la menos 1, que sería 1 sobre 2 a la 1. Recuerden ustedes que el exponente negativo significa que es un inverso, y nos quedaría un medio, o sea, 0.5. Si tenemos 0, ¿cuánto es 2 a la 0, chicos? ¿Cero? No, no, Erika. Cualquier número elevado a la 0 potencia, ¿cuánto es? ¿Dos? No, habrán Cero. ¿Uno? 1. No olviden ustedes que cualquier número elevado a la 0 potencia siempre será 1, excepto el 0. 0 elevado a la 0 será 0. Pero de ahí en fuera, cualquier otro número que esté elevado a la 0 potencia siempre será 1. Si tenemos 1, tendríamos 2 elevado a la 1, que nos daría 2. Si tenemos 2, tendríamos 2 elevado a la 2, sería 4. Si tenemos 3, tendríamos 2 a la 3, que sería 8. De tal manera que cuando nosotros hacemos nuestra gráfica,
Estoy tomando valores negativos y valores positivos. Recuerden ustedes que en una función exponencial, el dominio viene desde menos infinito y llega hasta el infinito positivo. O sea, cualquier valor puedo tomar. Y luego encuentro su rango. Y en este caso, bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se supone que tendría que llegar hasta el 8. Pero bueno, ya no lo puse ahí. Tenemos que con menos 3, tenemos 0.125 por aquí abajito. Con menos 2 tenemos 0.250. Con 1 tenemos 0.5. Con 0 tenemos 1. Con 1 tenemos 2. Con 2 tenemos 4. Y con 3 tendríamos 8. Muy allá arriba. Por lo tanto, la gráfica me estará quedando, si yo observo la tendencia, sería esta. Y continuaría haciéndose asíntota al eje X. Veamos y utilicemos el graficador para ver la función exponencial. F de X es igual a 2 elevado a la X. Y ahí tenemos la gráfica. ¿Se nota, chicos? Es la gráfica que les acabo de mostrar. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta? Y toda función exponencial tendrá esta característica. Es una curva que empieza muy lentamente y luego avanza muy rápidamente. Pero también puede hacer que venga en el sentido contrario, venga de valores negativos muy altos y se vaya a valores positivos muy pequeños. Pero la estructura de la gráfica es muy semejante a esta. ¿Se acuerdan hace un año que hablaban de aplanar la curva en esta pandemia? Pues esta es la gráfica que utilizan precisamente esta función para ir calculando, o fue la que utilizaron para ir calculando cómo iba creciendo el número de contagios. Va creciendo muy rápidamente y lo que querían era tratar de evitar este crecimiento exponencial. Querían bajar la curva, aplanarla. No la iban a poder bajar, pero sí aplanarla, que no creciera tan rápido. Bien, veamos este ejemplo, chicos. ¿Cómo se imaginan que sea la curva de este ejemplo? ¿Alguna idea? Bueno, si nosotros tomamos con x igual a 0, sabemos que 4 a la 0 es 1. Por lo tanto, estamos encontrando este punto. ¿Qué pasa con x igual a 1? Tendríamos 4 elevado a la 1 que nos da 4. Y entonces estaríamos logrando este punto. Y con esos dos puntos, chicos, y sabiendo que la gráfica toma ciertas características, podríamos decir que la gráfica sería esta. Oh, perdón por lo chueco. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos?
Sí. ¿Captamos la idea? Comprobemos. Ahora tenemos que es 4 elevado a la X. Casi no hubo cambios con la gráfica anterior, ¿verdad? Solamente el cambio es que con 1 llegamos al 4. Y en el anterior, con el 1 estábamos en la base. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa con esta expresión? Ahora tenemos un número racional elevado a la función. Perdón, es que se me está descargando el celular. ¿Cómo creen ustedes que resulte esta gráfica, chicos? La única diferencia que tenemos ahora es que la base es una fracción. Veamos qué sucede. Si x vale 0, tendríamos un tercio elevado a la 0 que nos da 1. Si x vale 1, un tercio elevado a la 1, ¿cuánto nos da, chicos? Un tercio elevado a la primera potencia. Un tercio. Exacto, muy bien, Fernanda, y no alcancé a ver quién dio el otro resultado. ¿Qué pasa si x vale 2? Un tercio elevado al cuadrado nos daría 1 al cuadrado entre 3 al cuadrado, que sería un noveno. Y entonces, cuando nosotros empezamos a trazar nuestra gráfica, observamos que con 1 nos dio 1. Perdón, con 0 nos dio 1. Que con 1 nos dio un tercio por acá. Con 2 nos dio un noveno por acá. ¿Qué hubiera pasado con menos 1, chicos? ¿Hacia dónde quedaría el punto? ¿Más abajo, más arriba? ¿Más arriba? Se supone que quedaría acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si x vale a menos 1, tendríamos un tercio elevado a la menos 1, que significaría invertir la fracción, y esto nos daría 3. Por lo tanto, la gráfica sería algo así. Eso significa que con fracciones la gráfica se vuelve descendente y con enteros la gráfica se vuelve ascendente. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Comprobamos con el graficador. Y ahí la tenemos. ¿Sí? Observen que con menos 1 nos da el 3 y con 0 siempre nos está dando 1 en estos casos. Entonces ya vimos, en una función f de x igual a elevado a la x, si a pertenece a los enteros, entonces la gráfica es ascendente. Enteros mayores que 1.
Pero si A es menor que 1, la gráfica es descendente. Bien, dicho esto, ahora, ¿cuál sería la respuesta a este otro ejemplo, chicos? Observen ustedes que ahora tengo una función f de x igual a que multiplica a b elevado a la x. Lo nuevo es este valor, un coeficiente. Y aquí recordemos, chicos, lo que pasaba con ese coeficiente en las funciones polinomiales, en las funciones racionales. ¿Qué es lo que hacía? ¿De qué manera la modificaba? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que si teníamos f de x igual a x, esto nos daba una línea recta identidad? Pero si f de x la multiplicábamos por 3x, se inclinaba más la línea, ¿verdad? Tenía Sí. mayor pendiente. Bueno, algo semejante sucede acá y vamos a comprobarlo. Si nosotros tenemos que x vale 0, entonces f de x será igual a 3 por 2 a la 0. Y eso nos da como resultado 3 por 1. Nos da 3. Dense cuenta, chicos, que en este momento, cuando tenemos 0, ahora llegamos hasta 3. Ya no pasamos por 1. Eso significa que ese valor, este 3, esta A, va a subir el punto o tal vez la vaya a bajar si es que fuera negativo. Este 3 o esta constante sí puede ser negativa. Y entonces, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, la gráfica debería de ser de esta forma. El único cambio que estamos viendo, esta función ya la tenemos. Es la que vimos en el primer ejercicio. ¿Sí? Ahora, a ese resultado lo estamos multiplicando por 3. Y eso lo que ocasiona es que se mueva hacia arriba. Veamos y comprobemos. Ahí está. Esa es la gráfica, chicos. ¿Se dan cuenta ustedes, chicos, que cada vez estamos viendo las funciones más detalladamente, pero de acuerdo a lo que ya habíamos visto al principio del curso? Cómo se iban transformando o trasladando las gráficas con algunos de los elementos. En este caso, el coeficiente lo está subiendo. ¿Qué pasaría? Bueno, no tengo el ejercicio acá. Es este el que quería que ustedes observaran. Ahora tengo x más 2. Este más 2, vamos a escribirlo por acá. Si tenemos f de x igual a 2x más 3, ¿qué va a hacer este 3? ¿Qué le va a hacer a nuestra gráfica, chicos?
Sabemos que la gráfica de la función exponencial más o menos es así. ¿Qué le hará este 3? ¿Lo va a mover hacia arriba? ¿Lo va a mover hacia la derecha? ¿Lo va a mover hacia la izquierda? Una forma rápida de averiguarla es cuando x vale 0. 2 a la 0 más 3 sería 2 a la 3 y esto es 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le hizo? La movió hacia arriba, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Cuando vale 0, ahora tenemos aquí un 8. Pero la movió por completo. Veamos si es cierto. Y damos el 3 y en el exponente le ponemos más 3. ¿Se nota cómo la subió hasta el más 8? Bueno, la gráfica pasa por más 8, no como la dibujé yo. La gráfica cruza por 8 y baja completamente, volviéndose asíntota al eje, pero va a pasar por 8. ¿Sí? Y este 3 entonces, ¿qué es lo que hace? Observen la gráfica, chicos. ¿Dónde está ese 3? Este 3 se convierte en menos 3 y ahí tenemos el 1. Es decir, la está desplazando hacia la izquierda y va a pasar por el 8, pero también va a pasar por la coordenada menos 3,1. ¿Sí? Con esto, pues ya podemos resolver este ejercicio. Si nosotros tabulamos, tendríamos 3 a la menos 3. Y esto nos daría 1 sobre 3 a la 3. Voy a hacerlo más grande para que quepa mis números. Entonces tendríamos 3 a la menos 3, que es igual a 1 sobre 3 a la 3, que es igual a 1 sobre 27, que es igual a 0. ¿Alguien me ayuda? 1 entre 27. 0.037. 0.037. Gracias. Luego tendríamos 3 a la menos 2, que sería 1 sobre 3 a la 2, que sería 1 sobre 9. Y 1 entre 9, 0.11. 0.11. 3 a la menos 1. Y dense cuenta que ya una vez que estamos encontrando estos valores, estamos encontrando puntos muy cercanos aquí al origen y va creciendo la gráfica, pasando por 1 y va hacia arriba. Así quedaría nuestra gráfica más o menos. Y la otra gráfica, ya vimos cómo quedaría. ¿Alguien me puede dar una idea de cómo quedaría? Empezaría de arriba y bajaría y se volvería descendente. Voy a cambiar el color
Esta sería la roja y esta sería la azul. Ustedes pueden completar. Esto lo vimos hace un momento. ¿Sí? Esa es la función que vimos hace un momento. Nada más que ahora la base la tuvimos como 3. Y son dos funciones simétricas. Ahora, con lo que acabamos de ver hace un momento, la primera gráfica, ¿cómo quedaría, chicos? Dos elevada a la x es ascendente, pasa por 1 y pasando a los valores positivos empieza a crecer. ¿Qué pasa con esta función, chicos? Descendería. ¿Cómo? Perdón, Erika. Sería descendente. No, también es ascendente. No es fracción el número. Pero recuerda que este más 2 hace un traslado hacia la izquierda. Y entonces en más 2 convertiría en menos 1 y por aquí quedaría. Y entonces nuestra gráfica haría esto. Y de aquí subiría, pasando por 4. Y eso es lo que provocaría. Vamos a hacerlos en el graficador para que los veamos más claro. Esta es una. Y la otra era f de x igual a 2 elevado a la x. Oh. F de x igual a 2 elevado a la x más 2. ¿Por qué me la está quitando? Ah, no me deja poner las dos gráficas. Pero bueno, noten, chicos, cómo queda la primera. Vamos a copiarla. Dense cuenta que en menos 2 llega al 1. ¿Sí? Esta es la de f de x igual a 2 elevado a la x más 2. Y la otra pasa por 1 cuando vale 0. O sea, no tenemos aquí, o podríamos decir que aquí tenemos un más 0. Por eso es que se queda en el 0. ¿Sí queda comprendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer este ejemplo de aplicación, chicos. Este ya es una aplicación de donde se utilizan las funciones exponenciales. Dice, en cierto laboratorio se cultiva la cepa de una bacteria causal de múltiples problemas. Con el fin de determinar la rapidez de reproducción de dicha bacteria, esta se coloca en un medio de crecimiento y condiciones favorables. La población existente es de 250 bacterias
y se observa que cada hora se duplica la cantidad existente. Se duplica la cantidad de existentes. Tenemos inicialmente 250 y dice que cada hora se va duplicando la cantidad existente, de lo que se deduce que el modelo exponencial que describe el crecimiento de la colonia es y igual a 250 que multiplica 2 elevado a la x. El 250 es la cantidad inicial. El 2 significa que se está duplicando y la x viene siendo el tiempo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me podría decir al cabo de 2 horas cuántas bacterias habrá? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos? Decíamos esto es población inicial. Esto significa que se duplica. ¿Y la X qué es? ¿Las horas? ¿Habrán? La X es 2 porque son las horas, ¿no? Sería el tiempo. Y entonces, si nos dicen que en 2 horas tendríamos 250 que multiplica a 2 elevado a la 2. Eso nos dará la cantidad de población. Y entonces tendríamos y es igual a 250 multiplicado por 4 y en 2 horas tendremos 1000 bacterias. Gracias, Abraham. Aquí estamos aplicando precisamente la función exponencial. Imagínense en 1 hora. En 1 hora tendríamos, O el peludo, ¿no? ¿cuántas? El peludo y el peludo. Tendríamos 500 bacterias, ¿verdad? Y en 10 horas, ¿5.000 bacterias? ¿por qué 5000? Porque 2 horas dan 500 bacterias. Sí. Acuérdate que estamos hablando de un crecimiento exponencial. Aquí tenemos el tiempo. Son 25.000. 1, 2 y llegamos a 10. La gráfica exponencial recuerda que la tenemos de esta forma. Si empezamos en 250 y subimos aquí a 500 y aquí a 1000, imagínense cuánto llegaremos acá. Por ahí uno de sus compañeros me había puesto una respuesta, no la alcancé a ver. Pero tendríamos 250 multiplicado por 2 elevado a la 10. Y 2 elevado a la 10, si no me equivoco,
Viene siendo como 61.917.364. No es cierto, perdón. Mi calculadora escribió un 1 de más. 2 elevado a la 10. Son 1024. Multiplicado por 250. $256,000. Muy bien, 256,000 bacterias. En unas 10 horas. Recuerden que se van duplicando las bacterias. ¿Sí quedó claro, chicos? Muy bien. Pues bueno, ahí tenemos la tarea, 3 ejercicios, 2 para los del grupo E, pero los 3 los tienen que hacer los 2 grupos. Pero los 2 primeros están enfocados un poquito más el primero se ve un poquito más en química, el segundo también es un poquito de química, biología, y el tercero es de interés para contabilidad. Pues esta es la tarea, chicos.